Ok, sigamos. Vamos a ir hablando algo de infecciones virales. Entonces recordemos todas las presentaciones que están acá: mononucleócido, virus de varicela zoster. Hay otros virus de relevancia clínica que hemos dicho y el virus de la influenza. Ok, entonces recordamos. En mononucleosis infecciosa, recuerden que hay varios agentes, ¿no? Entonces la tríada de fiebre, faringitis y adenomegalias es algo que deben recordar: fiebre, faringitis y adenomegalias, ¿no? Usualmente, si nos preguntan los diagnósticos diferenciales, a la cabeza, virus de Epstein-Barr. En virus de Epstein-Barr ustedes van a tener que hacer dos pruebas en específico. Una que es el EBNA, ¿no?, que detecta principalmente IgG, y el otro que es el BCA, que te va a detectar principalmente IgM. No pedimos carga viral, pero sí podemos pedir los títulos. Y los títulos tienen que estar elevados, en este caso una elevación de IgG, para que sea una forma aguda, juntamente también con la BCA, ¿no?, que son las dos formas de detectar los títulos. Usualmente esta es la enfermedad del beso. Recordar, este es un herpes virus tipo 4 y puede quedarse alojado en ganglios de manera reactiva y por buen tiempo. Así que esa es la método de hacer el diagnóstico en este caso. Epstein-Barr te puede dar, ya hemos descrito en VIH, la lengua negra, te puede dar una leucoplasia villosa oral, también tiene relación con neoplasias, pero en formas agudas, usualmente transmitido por besos, como hemos dicho, puede generarte este cuadro de fiebre, faringitis y adenomegalias, ¿ya? Entonces acá ya han visto los diagnósticos. Tenemos citomegalovirus, por ejemplo, este es otro de ellos. En citomegalovirus también tienen que hacer su diagnóstico a través de serología, IgG, IgM. Si tiene IgG sola, puede ser una exposición previa en la infancia, pero si tiene IgG elevado, usualmente más IgM, podrían sospechar que tengan una activación de citomegalovirus en fases tempranas. Citomegalovirus es un virus tipo herpes, es el virus tipo herpes 5, ¿ya? ¿Qué otras posibilidades tienen en mononucleosis infecciosa? Tienen el mismo VIH, tienen los herpes, las hepatitis, rubiola, leucemias, linfomas. Así que principalmente esos dos. Y los signos clínicos van a ir por fiebre, ¿no?, hepatomegalia, adenomegalias, faringitis y odinofagia, ¿no? Estos son prácticamente, como les digo, FFA. Y el hemograma, hay que ver los linfocitos atípicos. No siempre van a ver estos de linfocitos atípicos, tal vez es en más jóvenes, adolescentes o en niños. Y los niños también pueden tener anticuerpos heterófilos negativos, ¿ya? Es bien raro, pero cuando se ve esto, pensar por lo general en Epstein-Barr, ¿no? Entonces la reacción Paul-Bonnet es una reacción justamente que se puede ver cuando hay estas propiedades en la IgM, ¿no?, que le estábamos diciendo de Epstein-Barr, que es lo que te marca el cuadro agudo. ¿Okay? Tratamiento de soporte. Acá vamos a ver, esto es en el caso de varicela zoster, la transmisión es vía aérea. Entonces quiere decir en varicela zoster que nosotros debemos preocuparnos por tomar las precauciones de aislamiento en los primeros días que estamos en contacto, ¿no? Miren ustedes que si uno tiene esta afectación del herpes zóster, que es una reactivación del virus de varicela en este caso, ¿no?, si es que es menos de 65 años y ha tenido varicela y le pides un IgG para varicela y ya tuvo, se le puede vacunar contra herpes zóster, ¿ya? Entonces es importante recordar eso. Pero la clasificación son las vesículas, ¿no? Las presentaciones son las vesículas, que usualmente se extienden, pueden tener gran compromiso, son reactivaciones, se alojan en ganglios dorsales, ¿no? Y como pueden comprometer vesícula. Miren acá, la presentación ha sido muy agresiva, se ha ido hasta cara, y lo que pueden encontrar son complicaciones tipo impetiginización, se sobreinfectan con otras bacterias. En niños y adolescentes puede haber ataxia cerebelosa, es importante, pero varicela también te puede dar pancreatitis y puede tener otras complicaciones, ¿no? Sobre todo cuando están yéndose el zóster oftálmico, puede tener compromisos, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros vemos es síndromes de Ramsay-Hunt, por ejemplo, en zóster. Ya es importante ver eso, y eso se está mencionando acá, cuando se reactivan, ¿no?, los ganglios afectados, por ejemplo, dorsales, ¿no? Y usualmente más los dermatomas que están afectados son los torácicos más que los oftálmicos, el nervio de Gasser, ¿no? Usualmente hay que darle gabapentina muy rápido a estos pacientes porque si no se les presenta la neuralgia posherpética, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Entonces acá están más o menos los esquemas que se le da a estos pacientes.
Si estos pacientes tienen IgG antivaricela zoster, ¿no? Si el IgG está negativo, se le da profilaxis, ¿no? Usualmente se le puede dar valaciclovir o aciclovir. Si el paciente tiene IgG positivo contra varicela zoster, ¿no? En este caso se le da si es IgG positivo, negativo, perdón, se le podría vacunar, ¿no? Se le podría vacunar. Acá tenemos otros virus de importancia, los han preguntado así en preguntas muy aisladas, pero de todas maneras los vamos a abarcar. Parvovirus B19 usualmente es causante de eritema infeccioso, el megaloeritema, signo de la bofetada, y la quinta enfermedad, ¿no? Los nombres más clásicos que se tienen. Pero acuérdense que parvovirus B19 tiene predilección por atacar a la línea roja, es decir, podemos tener anemia o incluso cuadros sistémicos que pueden hacer una supresión en la médula y que te dan una forma de presentación agresiva y debe estar en sus diferenciales. Adenovirus es otro que es más frecuente en lactantes y niños. Acá hemos visto que tiene los tipos. En fiebre faringoconjuntival tenemos los tipos 3 y los tipos 7. En queratoconjuntivitis tipo 8 y tipo 9. Cistitis hemorrágica tipo 11 y 21. Síndrome de MacLeod, que es bronquiolitis obliterante del lactante, también es otra forma de presentación. En adenovirus lo que hay que recordar en la clínica es que puede tener fiebre. Estos pacientes hacen cuadro entérico, también adenovirus da bastante diarrea. Hay diarrea, pero también hay síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, usualmente alguna vez he visto preguntas en adenovirus que van así en la población pediátrica, ¿no? Es un paciente que tiene diarrea, fiebre persistente y también ha tenido síntomas respiratorios altos, ¿no? Entonces, ¿qué agente causal podría estar relacionado? Adenovirus. Ya no hay tratamiento específico tampoco, al igual que parvovirus B19. Virus de papiloma humano es importante. ¿Por qué es importante? Porque te da una de estas lesiones, los coilocitos, ¿no? Que son típicas lesiones que se puedan ver por la afectación. Recuerden que hay dos tipos que son los relacionados con los condilomas, sobre todo y verrugas vulgares, que son el 6 y el 11. Y los de alto riesgo son el 16 y el 18. Alto riesgo para cáncer de cervix sobre todo, ¿no? Entonces, estos pacientes, ahora el esquema de la vacuna contra PVH está incluida en el esquema de vacunación para niñas en los 9 años sobre todo, pero hoy en día nosotros vacunamos. Hay dos vacunas que ustedes tienen que recordar. La vacuna nonavalente que te protege contra 9 tipos, perdón. En este caso cubriendo el 16, el 18 y el 6 y el 11. Y la tetra que te va a proteger contra estos 6, 11, 16 y 18. Aparte le suman unos 5 más a estos y esto te da la nonavalente. Hoy en día usualmente nosotros tenemos más preponderancia por dar vacunas nonavalentes, ¿ya? Para la población general que no tiene acceso, sobre todo para pacientes que tienen sexo con hombres homosexuales, ¿ya? Ok. Poliomavirus, tenemos un tipo de poliomavirus que en este caso, recordar simplemente los nombres, JC, ¿no? El virus en este caso la presentación, leucoencefalopatía multifocal progresiva, es un desorden degenerativo con afectación de la sustancia blanca, en este caso en los pacientes sobre todo VIH, se veía bastante esto ya, y el compromiso ya saben que se va a ver por resonancia magnética, donde se encuentran lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 a nivel cortical y subcortical en pacientes que tienen VIH, ¿ya? Entonces esas son las clásicas lesiones hipodensas, ¿ya? Que se ven acá en LEMP. Tratamiento específico para leucoencefalopatía no hay. Poxvirus, hay molusco contagioso. Si uno nos dice el molusco se puede dar en pacientes inmunocompetentes, no VIH, sí se puede dar. Es normal y el tratamiento pues a veces va con medicamentos tópicos, ¿ya? Para ver ese tema. Acá tenemos algo de influenza. Creo que ahora están de moda preguntar los virus respiratorios, pero solamente quiero que recuerden en este caso influenza. Tenemos acá que tiene dos componentes que son importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿ya?
Entonces, usualmente cuando hay mutaciones anuales en lo que se llama shift y drift, ¿ya? El drift son cambios puntuales genómicos en las componentes, y en cambio el shift ya son cambios masivos. Entonces, si es que hay un shift, definitivamente eso va a alterar en la constitución de la vacuna. La vacuna hoy en día te está protegiendo contra H1N1, H3N2 y te protege contra la influenza B. Esta es la vacuna que hoy en día circula, pero esta vacuna se ha hecho basándose en este principio, en la vacunación del principio de que solamente se ha movido con estos cambios puntuales, con drift, para que sigamos vacunando contra los mismos serotipos que han circulado el año pasado. Entonces, estos virus de influenza, usualmente en H1N1, te daban neumonías complicadas. Miren ustedes que tenía un periodo de 1 o 3 días de incubación, y obviamente en los grupos de riesgo tenía mucho más mortalidad, podría ser una complicación. Si nos preguntan cuál es el agente que se veía más en la influenza estacional que se puede complicar, usualmente tenían estos patrones con vidrio intersticial y tienden a ser complicaciones por Staph aureus principalmente, ¿ya? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que en COVID. Una influenza tiende a complicarse más con Staph aureus, sobre todo en la segunda semana. Los factores de virulencia, ya saben ustedes acá, tienen que ver mucho con esta variación antigénica de hemaglutinina y neuraminidasa, y te pueden dar rápidamente un compromiso que lleva a la insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica. Entonces, preguntar al paciente por fiebre, síntomas, tos respiratorio, tos, rinorrea, ¿no? Acá hay más síntomas respiratorios altos, a diferencia de lo que vemos en COVID, ¿no? Indicaciones en pacientes a quienes se le da oseltamivir, por ejemplo, aquellos que tienen factores de riesgo, inmunosuprimidos, cáncer, neoplasias. Usualmente la dosis es de oseltamivir 75 cada 12 por unos 10 días, ¿ya? Y pacientes que pertenecen a grupos de riesgo, como les digo, cáncer, los que tienen trasplante, ¿no? Ellos sí tal vez se le podría dar oseltamivir. Oseltamivir no se da a todos los casos, por si acaso, se ajusta en función renal. Entonces, eso en influenza, para que recuerden algo simple. Muy bien.